¿Qué tal amigos? Este es el primero de una serie de videotutoriales acerca del libro C# para automatización electrónica e industrial. Soy Aaron Castro, autor del libro, y espero que esta serie de videos sean realmente útiles para su comprensión de este lenguaje tan práctico, interesante y, por qué no decir, elegante. Para iniciar vamos a hablar de la programación orientada a objetos con un enfoque histórico, algunos de sus protagonistas y también algunas de sus aplicaciones. ¿Cómo expresar en una sola frase la programación orientada a objetos? Es la capacidad de modelar y simular sistemas de forma natural. Personalmente creo que es una buena descripción, pero ¿cómo inició este paradigma de programación? Sus inicios datan de los 50s y 60s con el lenguaje Lisp. Este lenguaje se desarrolló en el MIT y fue el primero en englobar las características de algo, de un concepto, por medio de código. A eso le llamaron ellos átomos. Lo que nosotros hoy llamamos clases, en el MIT con este lenguaje le llamaron átomos. Y era igual, así como es una clase, una forma de describir algo. Si nosotros queríamos describir a nuestro perro, pues todas sus características, todas sus propiedades, su forma de actuar, que en este caso son los métodos, quedaban englobados en un átomo. Posteriormente, recordemos que estábamos en la década de los 60. En estos tiempos estaba la Guerra Fría en pleno apogeo. La mayoría de los centros de investigación, la milicia, enfocaban su cómputo a proyectar cómo se iba a comportar un misil, cómo se iba a comportar una nave, qué tanto combustible, qué tanto, según las condiciones atmosféricas, podía llegar de un lugar a otro. La mayoría del cómputo que se tenía que hacer manualmente mejor se reflejaba, se hacía por medio de las simulaciones de estas enormes máquinas. Por el otro lado del Atlántico, los señores Ole Johan Dahl y Christian Nygaard desarrollaron su propio lenguaje, Simula 6.7, y lo aplicaron también a la simulación de naves. Empezaron a agrupar diversos tipos de naves, crearon sus clases, agregaron sus propiedades, sus comportamientos, y ya empezaron a llamar clases, así como lo llamamos nosotros actualmente, a esos fragmentos de código vivo que hacen tan entretenido el cómputo de hoy en día. Durante los 60s, con Simula 67, inició la investigación en este tipo de programación y se empezó a desarrollar Smalltalk. Ahora es importante mencionar que el lenguaje C, con su autor el legendario Dennis Ritchie, en su primera versión no era orientado a objetos. Posteriormente se le agregaron las capacidades que tiene un lenguaje orientado a objetos. Y referente a Smalltalk, pues es el que le podríamos dar el crédito de un lenguaje orientado a objetos ya enfocado al usuario común. Smalltalk vio la luz en un artículo de 1981 en la revista Byte. Ahí se empezaba a platicar sobre este concepto. Ahora, ¿qué era Smalltalk? Como su propia palabra lo dice, son pequeños mensajes en los que se comunican módulos de software. En este caso son clases que, por medio de los parámetros que tiene, o en este caso las propiedades o los atributos, pueden estar pasando información de un lugar a otro. Entonces esto hace mucho más sencillo programar y manejar las tareas, hacer sistemas operativos. ¿Por qué? Porque son en realidad módulos chicos que se están mandando mensajes entre unos y otros. Este lenguaje Smalltalk vio la luz en el centro de investigación de Palo Alto de Xerox. Crearon su computadora Alto e inclusive tenía interfaz gráfica. Fueron pioneros en todo, no solamente en la programación, sino en la interfaz, inclusive antes que Apple. Xerox pudo ser lo que es ahora Apple. Sin embargo, prefirió enfocar su mercado a la impresión y a otras cosas que le resultaron mejor. Aquí les recomiendo mucho esta película, Los Piratas de Silicon Valley. Es una película muy interesante de la historia
de Apple, de Microsoft, contada con algo de fantasía, pero muy entretenida, muy inspiradora. En mis cursos siempre la recomiendo como la primera tarea. Aquí de hecho viene una escena en la que los ingenieros del equipo de Xerox estaban realmente molestos porque iban a transferir sus ideas y su tecnología a Apple, siendo ellos los pioneros en la interfaz gráfica para el usuario común. En fin, les recomiendo mucho esta película, véanla en la versión española, ahí está en YouTube. Tiene mucho más gracia que la versión de audio latino. Ahora, ¿quién era el líder en este equipo de Xerox? Aquí es donde sale nuestro protagonista, el señor Alan Kay. ¿Quién es Alan Kay? Bueno, es considerado el primero en sentar las bases de la programación orientada a objetos. También hizo importantes aportaciones al diseño de interfaces gráficas, máquinas portátiles, trabajó en Atari. Una persona muy talentosa, desde los 3 años ya podía leer fluidamente. Tiene algunas frases bastante célebres que gustan mucho al área de electrónica. La gente que ama el software quiere crear su propio hardware. La mejor forma de predecir el futuro es inventándolo. Y existe una muy curiosa. Yo inventé el término orientado a objetos. Puedo decir que no tenía a C++ en mi mente. En una entrevista que se dio hace algunos años, cuando Steve Jobs estaba con nosotros todavía, Steve Jobs repitió esta frase: la gente que ama el software quiere crear su propio hardware, refiriéndose a Alan Kay. Ahora todo el mundo está acostumbrado a admirar a Steve Jobs. Bueno, pues si hay alguien a quien Steve Jobs admiró en este mundo, fue precisamente a Alan Kay. Fueron amigos personales, y cabe mencionar que cuando mencionó esta frase en la entrevista, Bill Gates dijo: yo no estoy muy de acuerdo con eso. Fue una especie de dardo con sarcasmo entre estos dos personajes que han sido pues amigos y a la vez competidores.